En esta ocasión vamos a contar con la presencia de una de las abogadas colaboradoras de abogadoresponde.net. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida a este espacio pues, de temas jurídicos y concretamente hacemos una presentación de Elena. Elena Araque Ibáñez es graduada en Derecho por la Universidad de Jaén. Tiene estudios en la Universidad degli Studi di Napoli, Federico II, ¿lo he dicho bien? Sí, muy bien. Vale, muy bien. Tiene también máster de acceso por la abogacía por la UNED, abogada y mediadora, y tiene un trabajo fin de máster que es un tema, materia de la conversación que tendremos hoy día, que es la mediación como método alternativo de la resolución de conflictos jurídicos. Muy bien. Bueno, Elena, era comentarte, nosotros tenemos siempre la sensación, no solamente a nivel profesional, sino a través del público en general, de los usuarios del sistema de justicia, que a veces que los juicios se eternizan, van muy lentos. Entonces, en cierta medida, digamos, asociamos esa lentitud con la ineficacia misma del sistema. Entonces, ante esta opción, nos planteamos de repente mecanismos alternativos que podrían dinamizar el tema de la celeridad en esta resolución. Cuéntanos un poco sobre el tema de la mediación. Se está hablando mucho de la mediación. Precisamente, yo creo que es precisamente por eso por lo que ahora está teniendo un boom la mediación, porque se presenta como un método alternativo y también complementario a la vía judicial y para resolver cualquier conflicto legal. Y te ha salido una ley, la ley, ya tiene unos años, la ley 5/2012 del 6 de julio sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, y trata sobre eso, establecer un mecanismo más, en fin, para los ciudadanos, para un proceso más ágil, economía procesal también, aligerar los juzgados, en fin, un mecanismo alternativo y complementario. Significa que bien puedes irte por la vía judicial y una vez que estás en la vía judicial acudir a la mediación o acudir directamente con la otra parte a mediación y, en fin, teniendo una serie de ventajas y desventajas. Muy bien, y respecto a la mediación, como todo método, lógicamente está regido por una serie de principios rectores, por decirlo así. Cuéntanos, ¿cuáles son los principios que inspiran este procedimiento? Bueno, los principios son muchísimos, en verdad, pero hay unos cuantos que siempre van a ser fijos. El primero de ellos sería la voluntariedad. Esto quiere decir que aquí las partes acuden sin coacción ninguna, no es como si, por ejemplo, una demanda judicial tienes que contestar de manera obligada. A la mediación te plantean la posibilidad de ir y si tú no lo deseas, no se desarrolla el proceso continuando la vía judicial si se desea. Otro principio que rige el procedimiento es la confidencialidad. Esto quiere decir que cualquiera de las partes, si le llega información a raíz de una mediación, no pueden utilizar esa información, documentación, cualquier dato en vía judicial, a no ser que las partes le den su consentimiento o en ciertas ramas del derecho si el juez lo solicita. Otro principio sería la buena fe, otro, en fin, tiene carácter personalísimo, las partes son las que tienen que acudir, no pueden delegar ni en abogados, ni en representantes, en ninguna persona, son ellos los que tienen que acudir. Y otro principio que creo que es el más característico de este proceso es la flexibilidad. No es un proceso con una estructura fija, como puede ser cualquier juicio que tiene su estructura, sus pasos a seguir. Aquí es el proceso el que se adapta a las partes y no las partes las que se adaptan al proceso, entonces creo que es el más característico de este mecanismo. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que los procedimientos judiciales, ser juez es ya bastante complicado, en el tema de la mediación, ¿cuáles son las exigencias, los requisitos para ser mediador? Es un tema un poquito más escabroso porque todavía tristemente hay muy poquita legislación al respecto. Pero si acudimos a los textos legales que poseemos, podemos sacar los rasgos característicos de un mediador. Pueden ser mediadores en principio abogados, también se está hablando de psicólogos y trabajadores sociales, pero vamos a centrarnos en los abogados, que somos un poquito los que estamos aquí ahora. Se necesita una formación mínima de 110 horas para poder ser mediador, sea concursos homologados por la universidad o por asociaciones que se dediquen a la formación en mediación. Y tendrán que ser caracteres propios de un mediador, porque sea una persona imparcial, neutral, porque que no tenga ningún interés en el proceso y que siga una serie de normas, digamos un poquito eso, que no se inmiscuya mucho en los asuntos, pero aún así no hay un código de conducta que guíe la figura del mediador. Tenemos que estar un poquito, mantenernos dentro de la legislación como podamos, más o menos. Hay un tema todavía aún por desarrollar. Está ahora mismo en pleno crecimiento, entonces estamos moviéndonos un poquito en arenas movedizas, digamos. Muy bien. Y en cuanto al procedimiento en sí mismo, hay una serie de etapas, un poco como el procedimiento judicial, ¿cómo se estructura?
Bueno, como decía, un proceso flexible. Aún así, aunque sea un proceso flexible, pues tiene cierto un marco, digamos, pues para regir que no sea esto libre albedrío. Pues tendría una fase de acogida, por ejemplo, que es una fase de información donde se comenta a las partes, ya digo, por el desconocimiento también que hay, creo que es por eso, pues se le informa sobre cómo se desarrolla la mediación, en qué va a consistir, pues se comenta un poquito con las partes para iniciar el acercamiento entre las partes. Luego está la fase del diálogo, que es donde se trata el objeto de litigio, de controversia entre las partes, y luego, finalmente, la fase de acuerdo, que bien puede llegar a buen puerto o no. La mediación no tiene por qué concluir con un acuerdo porque sí. Entonces yo creo que esas serían las 3 fases básicas, ya digo, dentro de la flexibilidad que ofrece el procedimiento. Y a diferencia de los procedimientos judiciales que tienen diferentes ámbitos, los juzgados de instrucción, de civil, etcétera, la mediación también se calificará, me imagino, o se dividirá también en ámbitos. Coméntanos un poco. Bueno, hay muchísimos ámbitos de aplicación y bueno, unos con más controversia que otros, pero bueno, creo que podremos centrarnos en el ámbito civil y en el mercantil. En cuanto al ámbito civil, pues yo creo que el que más posibilidades de aplicación presenta es este, sobre todo en la mediación familiar, digamos. Pues en temas de divorcios, separaciones, con o sin hijos, pues un divorcio con hijos, la mediación va a ser menos traumática, va a ser un proceso menos traumático para los hijos, no se va a utilizar a los hijos como arma arrojadiza, porque va a tratar de que las partes colaboren, de que cada una ceda un poquito, pues yo te cedo esto, tú cedes esto por el niño, se pueden incluso llegar a acuerdos de planes de parentalidad, en fin, una serie de ventajas increíbles. Y bueno, también para parejas que no tengan hijos, por ejemplo, pues va a ser muy beneficioso para ellos porque no va a ser una discusión, va a haber menos costes económicos, en fin, el tiempo también se va a cortar muchísimo porque lo van a fijar ellos, en función de eso también van a abonar ellos los costes del proceso, una serie de ventajas indudables. Y luego, pues en el ámbito mercantil también, por ejemplo, ponte en el derecho de sociedades, una sociedad familiar en la que unos hermanos van a entrar en la sociedad y se disputan las funciones que van a tener cada uno, los derechos que tienen cada uno. Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pues yo no cedo, pues yo tampoco. Pues aquí la mediación también es un proceso pues muchísimo más beneficioso, yo creo, porque ya digo, cada uno va a ceder un poco, se presenta como un método para cumplir voluntariamente porque es lo que ellos han acordado, no es una imposición que viene desde fuera, no es como por ejemplo el arbitraje. En el arbitraje te impone el árbitro la solución, aquí no. Aquí son las partes las que dicen, pues yo quiero hacer esto, y yo también, venga, pues tú cedes en esto y yo en lo otro. Yo creo que también hay que concienciar a las personas, en todo caso, claro, si recurren a esta figura, el tenerla, digamos, no llevarse la verdad absoluta ni todo a su terreno, sino también que hay una serie de sesiones y concesiones. Claro, yo lo que creo es esto, al inicio de toda mediación va a haber un clima de resentimiento, de recelo, de desconfianza. Claro, cada uno tira por su lado. Exactamente, pero ese es el trabajo del mediador. No imponer nunca una solución, pero siempre intentar que las partes pues finalmente ceda cada uno en sus necesidades, en sus derechos, digamos. Perfecto. Y en tu opinión, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de la mediación? Bueno, en cuanto a las ventajas, hemos estado comentando ya algunas, que es la celeridad del proceso, celeridad de tiempo, también aligerar un poco, yo creo, los juzgados, porque están ahora mismo muy saturados, sobre todo, por ejemplo, en Jaén, en familia, están muy saturados, y sería muy beneficioso en ciertos asuntos, porque yo creo que hay otros que tienen mucha complejidad y que eso sí es verdad que se necesitaría el apoyo más de un juez, creo. Pero en la mayoría de procedimientos creo que podría realizarse una mediación llegando a buen puerto. Y si no llegando todo a un acuerdo total, sí a un acuerdo parcial, y a raíz de ese acuerdo parcial pues también llegar a acuerdos futuros, en fin, una serie de beneficios. También es un método muy colaborativo, por lo que digo que se cumple voluntariamente, no estamos hablando ya de ejecuciones de sentencias porque no cumplen. Es un método muy distendido, muy relajado. Perfecto. Y también hemos escuchado, bueno, he escuchado por ahí el tema de las nuevas directrices con respecto al tema de la mediación. Hablamos concretamente del llamado protocolo de derivación. Explícanos un poco. Sí, bueno, es que como es ya digo que está en pleno boom la mediación, pues se están realizando distintos proyectos pilotos desde hace ya varios años a nivel nacional, en los juzgados de Madrid se estaban realizando, también a nivel penitenciario, en fin, hay un montón de proyectos pilotos y lo que
La opinión doctrinal está también muy dividida sobre si se tiene que aplicar a ciertos ámbitos del derecho o no, y claro, se están realizando estos protocolos de derivación desde los propios juzgados, es decir, una mediación intrajudicial. Quiere decir esto que tú inicias un proceso judicial y el juez, viendo el asunto, el objeto de controversia, a las partes, el clima que hay entre ambas, pues observa si es buena idea derivar el procedimiento a mediación o por el contrario, ¿no? Entonces, para ello se invita a las partes, junto con sus abogados, a acudir a una primera fase de información para explicarles un poco en qué consiste el procedimiento. En fin, una serie de... Está ya iniciándose desde los propios juzgados la iniciativa de derivar a mediación, lo que creo que es una cosa bastante buena para el proceso, para los juzgados y para los ciudadanos también. Más que todo para las partes. Claro. ¿Algo más que añadir? Pues bueno, podríamos estar aquí hablando toda la tarde, ¿verdad? Porque es un proceso bastante extenso, pero creo que podría estar bien así. Muy bien, muchas gracias, Elena. Nada, a vosotros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, Elena, por los grandes alcances que nos has dado en esta pequeña conversación. Y como vosotros sabéis, estamos nosotros desde abogadoresponde.net en calle Ollerías 30, número 2, en Andújar, Jaén. Nuestro teléfono de contacto el 953 51 09 38. Muchas gracias.